Muy buenas y bienvenido todo el mundo a un nuevo vídeo de Almacén 23. Hoy estrenamos una nueva sección, como podéis ver, y se trata de la Batmanía. Esta va a ser una sección en la que encontraréis vídeos que poco a poco iré publicando a medida que vaya consumiendo, por así decirlo, obras de mi personaje favorito de los cómics, que es Batman. Y estos vídeos, que ya os he comentado, pueden ir tanto de cómics como de películas nuevas que salgan de Batman o incluso de películas más antiguas que yo vaya visionando y que me apetezca hacer una crítica sobre ellas, sobre noticias de Batman, etcétera. Pero hoy lo que nos trae aquí es un cómic muy especial que, como habréis visto en el título, se trata de Batman, una muerte en la familia. Este primer episodio lo dedicaremos íntegramente a este cómic y explicaré un poquito de qué va. También hablaré a nivel técnico, de lo que yo sé, dentro de mis capacidades, del dibujo, de la historia, del guión, lo que me haya parecido a mí. Recuerdo siempre, todo lo que digo aquí es bajo mi criterio y bajo mi punto de vista. Podéis no estar de acuerdo, evidentemente. Y por último también daré mi opinión sobre qué me ha parecido, si me ha gustado, si no me ha gustado, qué es lo que más me ha gustado, qué es lo que menos, en qué he visto que ha fallado más para mí, qué le hubiese pedido al autor, qué me hubiese gustado más, etcétera, etcétera, etcétera. Así que una vez hecha la introducción, vamos allá con este Batman, una muerte en la familia. Vale, la edición que yo tengo, que os la voy a poner también en vídeo a lo largo de este capítulo, para que veáis un poquito cómo es la edición, cómo es el dibujo, cómo es el interior, etc. Se trata de la versión de grandes novelas gráficas de Batman que está sacando actualmente la editorial ECC, y hace cosa de 3 meses aproximadamente sacó este Batman, una muerte en la familia, que se trata de una historia que ha tenido mucha relevancia en el universo de Batman, de DC en general también, podemos considerarlo así, y por eso últimamente había estado también muy descatalogada. Estaba editada en ediciones, valga la redundancia, muy caras o muy extrañas, no merecían la pena. Y ahora que ECC se ha decidido a editar estas historias más tradicionales, más emblemáticas, por así decirlo, de Batman, algunas de las cuales yo ya he adquirido y quizá las pueda traer en siguientes vídeos, pues también me he decidido a adquirir esta en concreto, de Una muerte en la familia, porque es una historia que yo no había leído, que sabía de ella, que había escuchado críticas, muy pocas de ellas buenas, he de decir, y ahora que ya lo tengo, pues me lo he leído. He tardado un poquito en leerlo desde que me la compré, he de decirlo, pero bueno, cuando he visto el momento la he leído y os hago un pequeño spoiler, y es que me ha gustado. Se trata de un cartoné, una tapadura de 160 páginas por un precio de 23 euros. Seguimos con los precios caros, sobre todo de CC, pero bueno, hay veces que hago un poco la vista gorda para comprarlos porque es que si no, no leería nada de esta editorial. Es una obra de Jim Aparo y Jim Starlin que realizaron durante los años 1988 y 1989, es decir, es una historia de Batman que tiene ya más de 30 años y que se publicó durante varios números, creo recordar que son 4 en concreto, de la serie regular de Batman durante aquella época. Vale, me he tenido que levantar un momento, parar el vídeo y ausentarme porque vuelvo a estar muerto de calor. Y hoy no me he puesto ventilador porque el otro día, en el vídeo que hice, en el último vídeo que hice, que fue el de las lecturas del mes de junio, puse el ventilador y al visionar el vídeo, al editarlo y al verlo después, me di cuenta de que sonaba un poco y no era muy agradable. Pero bueno, vamos allá, vamos a ver de qué trata este cómic en concreto, que como ya se ve en el título y como se puede apreciar en el dibujo de la portada, esto no es ningún spoiler porque como ya os he dicho, es algo que aparece ya directamente en la portada, aparece el título de Una muerte en la familia y debajo una escena en la que sale Batman con Jason Todd, el nuevo Robin de aquel entonces, muerto. ¿En qué momento de la historia concreta de Batman nos situamos? Bien, hacía un tiempo Dick Grayson, que era el Robin original, el Robin de siempre, había decidido emanciparse de Batman, vivir sus propias historias, sus propias hazañas y crear un poco su identidad propia, convirtiéndose de esta forma en Nightwing,
que por cierto, actualmente hay una serie en grapa de Nightwing que está teniendo mucho éxito y que yo todavía ni he empezado a leer y la tengo pendiente. Por lo que sé, es muy recomendable, pero hasta que no la lea, yo no digo nada. Vale, tenemos entonces que Dick Grayson ya no es Robin y entra a formar parte de la Batfamilia un chico mucho más conflictivo, por así decirlo, más impulsivo, y se convierte en el nuevo Robin. Ya solo empezar a leer la obra que nos trae hoy aquí, vemos que Jason Todd, el nuevo Robin, como ya os he comentado, se muestra muy explosivo, con mucha rabia, sobre todo en la toma de decisiones en momentos clave, en momentos en los que Batman siempre se ha caracterizado por el sigilo y por la tranquilidad. Tenemos a un Robin, a un nuevo Robin, que lo que hace es guiarse por sus impulsos y muchas veces a causa de ellos son descubiertos ambos, tanto Batman como Robin. Esto es algo que evidentemente el protagonista Batman no lleva bien por su forma de ser y lo que decide junto a Alfred, al principio ya os digo, de este libro, de esta historia mejor dicho, es apartar durante un tiempo a Jason Todd para que se tranquilice y para que coja un poco de perspectiva y actuar de esta forma un poquito con más conciencia. Tanto Batman como Alfred consideran que el problema que tiene Jason Todd, lo que provoca que actúe de esta forma, es que todavía no ha acabado de asimilar que sus padres han muerto y que está solo en la vida desde entonces. Que lo de solo no es realmente así, porque él ha entrado en la Batfamilia, pero bueno. La conclusión es que Robin, Jason Todd, no ha sabido gestionar sus sentimientos en cuanto al fallecimiento de sus padres. Recopilando, ¿qué situación tenemos? Tenemos a un Batman decepcionado que se ha visto obligado a apartar durante un tiempo a Jason Todd del equipo y tenemos a un Jason Todd que está frustrado porque se siente desplazado por Batman. A continuación vemos que este nuevo Robin lo que hace es airearse, pasear, un poquito sin rumbo hasta que llega al antiguo barrio en el que vivía con sus padres. De repente, y por factores de mucha casualidad, que esto es algo que veremos durante esta obra, muchas casualidades muy exageradas, se encuentra con una vecina de sus padres, de cuando él era niño, que le dice, lo reconoce y le dice: tengo una caja llena de objetos que pertenecían a tus padres. ¿Qué ocurre? Que Jason Todd, después de lo que le ha ocurrido y que se ha vuelto a remover todo un poquito en base a lo que ocurrió con sus padres, se emociona, coge la caja y empieza a mirar los objetos que hay dentro. Hasta aquí todo bien, tenemos una historia, un poquito de conflicto familiar y emotiva. Pero ¿qué ocurre? Que ahora empieza un poquito la chicha. Jason, entre los objetos que ha obtenido por parte de la vecina de sus padres, encuentra unos documentos en los que aparece el nombre de su padre, pero el nombre de su madre aparece tachado y solo se puede leer la primera letra del nombre, que es una S. La persona que él creía hasta entonces que había sido su madre no empieza por S, y esto le lleva a pensar que su verdadera madre no es la que él ha conocido. Esto se confirma automáticamente por arte de magia y lo que hace Jason Todd es buscar en la agenda de su padre qué mujeres tiene en ella que empiecen por la letra S. Encuentra un total de 3 personas, de 3 mujeres que empiezan por la letra S y decide ir a buscarlas. ¿Qué ocurre aquí? Que esas 3 mujeres no se encontraban en Estados Unidos en ese momento, sino que había 2 que estaban en el Líbano y la otra estaba en Etiopía realizando diferentes misiones. Entonces Jason decide ir a buscarlas. Por su parte, Batman es avisado por Alfred de que Jason lleva unas horas desaparecido, que no ha vuelto, pero bueno, él empieza una lucha personal por su parte, como siempre con el Joker, porque el villano también aparece y es una muy importante parte de la obra. El villano pretende hacer negocios armamentísticos con Oriente Medio. ¿Y qué ocurre? ¿Qué está ocurriendo en Oriente Medio? Pues que está Jason Todd buscando a su verdadera madre. ¿Casualidades? ¿Qué va? Ya os digo, esto de las casualidades en esta obra se va un poco de madre para mi gusto. Como el mundo no es lo suficientemente grande, se encuentran justo en una calle del Líbano, pero bueno, ya os digo, vamos a obviar un poco lo de las casualidades porque si no, no acabaríamos nunca con esta obra.
Entonces aquí sí que empieza la típica trama de pelea, de lucha, de Batman y Robin haciendo equipo contra el Joker, etc. Pero las casuísticas de la trama hacen que en un momento determinado Jason Todd se quede a solas con el Joker y lo que hace el villano es ensañarse con él con una barra metálica a tope, como si no hubiera un mañana, algo que pocas veces se ha visto en el Joker, que siempre ha sido un personaje que ha actuado con más sutileza, por así decirlo. El Joker deja semi-inconsciente a Jason, escapa y entonces lo que ocurre es que una de las armas que había vendido a los terroristas islámicos explota en la misma nave en la que se encontraba Jason inconsciente. Batman, que en ese momento estaba haciendo otras cosas relacionadas también con esta trama, ve la explosión, va corriendo y se encuentra el cuerpo de Jason en el suelo. Hasta aquí llegaría un poco la trama general de la historia. ¿Por qué digo la trama general? Porque hasta este momento la trama de Jim Starlin iba a ser así sí o sí. Porque aquí lo que se hizo desde la editorial DC en ese momento, que es algo insólito, fue que se sometió a votación de los lectores si se quería que Jason Todd siguiera vivo o no. Desde que empezó a ser el nuevo Robin, era un personaje que no caía bien a los lectores de Batman. Y como ya sabéis, durante aquellos años los lectores enviaban muchas cartas a los guionistas, a los redactores, etc., para dar un feedback de cómo estaban viendo la obra. Los lectores estaban muy divididos. Había una gran parte que no soportaba a Jason. Y esto era sabido por todo el mundo. Entonces lo que se decidió fue que ellos mismos, los mismos lectores, fueran los que decidieran sobre el futuro, sobre el porvenir de Jason. Esa votación tuvo lugar después de esta explosión y en la misma obra, que os dejaré aquí mismo una imagen de esa página a la que me refiero ahora, apareció una especie de contraportada con la imagen de Robin a manos de Batman, ya, bueno, inconsciente, que todavía no se sabía si muerto o no, porque todo dependía de los números de teléfono que había justo debajo de la imagen. Había varios números de teléfono para votar si querías que Robin siguiera vivo o si querías que estuviera muerto. ¿Qué pasó? Pues como el título de la obra indica, la votación que ganó fue que los lectores querían que Robin, Jason Todd, muriera. A continuación, por lo tanto, vemos cómo Batman nota que Jason no tiene pulso, que está muerto, entonces lo que hace es jurar venganza y lo que quiere es ir de todas a por el Joker. Vemos a un Batman rabioso, desenfrenado, con muchas ganas de venganza y prometiendo que va a hacer algo que tendría que haber hecho hacía mucho tiempo y era matar al Joker. Por una serie de circunstancias, de negocios armamentísticos en los que sigue metido el Joker, el villano, se convierte en embajador de Irán en la ONU. Algo que es bastante raro y que quizás se ve como un poco un pegote en la historia, pero ya os digo, a la hora de leerlo no está mal. ¿Qué ocurre entonces? Que al convertirse el Joker en embajador de la ONU del país asiático, se hace intocable. Batman no puede vengarse de él porque cualquier ataque que realice sobre el Joker se verá como un atentado contra el país iraní y esto desembocaría indudablemente en un conflicto armado entre los Estados Unidos y el Oriente Medio. Aquí es donde aparece otro personaje indispensable en el universo DC, que es Superman. Como ya sabemos, Superman es el defensor de la justicia, el defensor de la perfección, de la paz, y lo que hace Superman es intentar que Batman sea consciente de que no puede atacar al Joker por el bienestar del mundo, de la paz mundial, e intenta por todos los medios dialógicos convencerlo de que no lo haga. Batman se sigue dejando llevar por la ira y lo que hace es infiltrarse en la ONU en el momento en el que el Joker tenía que dar un discurso en la sede central y lo que tenía pensado el villano era matar a todos los representantes de la ONU que habría en ese momento en el Parlamento. Entonces Batman, al haberse infiltrado, puede ver desde dentro cómo actúa el Joker. En el momento que ve
cómo va a actuar, va a frenarlo, y de repente aparece Superman, que también ha visto cómo actúa el Joker, y los dos van a por él. Claro, ahora sí que pueden actuar porque ya se ha visto claramente que el Joker es una amenaza. Ahora ya llegando al final, que ya estamos acabando, lo que pasa es que llega un helicóptero a por el Joker, lo recoge, Batman se sube también al helicóptero, va a por él y tal, Batman consigue escapar de ese helicóptero y el helicóptero se estrella, se ve como se estrella contra un muelle del puerto de Nueva York y Batman lo ve desde la distancia. ¿Y qué ocurre aquí al final? Algo que me parece muy bueno a nivel de guión, es que Batman sabe y lo expresa que el Joker no ha muerto, porque lo que ocurre siempre, es lo que siempre ha ocurrido en las historias de Batman, es que el Joker pasa las penurias más grandes del mundo y los ataques más violentos, pero siempre se acaba salvando, y Batman lo que dice al ver estrellas el helicóptero es que quiera que se asegure Superman de que ha muerto, porque si no va a volver a encontrárselo en un futuro. Aquí se acaba la historia, nos deja un final abierto, en este caso de no saber si el Joker ha fallecido en el accidente de helicóptero o no. Evidentemente ya sabemos que no, porque ha salido en infinidad de historias más después de esta, pero sí que tenemos la parte cerrada de que Jason Todd ha muerto, que Batman ha intentado vengarlo y que se ha quedado un poquito a medias. Una vez explicada la trama de la obra, qué es lo que ocurre, viene la parte donde me hago un poco el listo, que no tengo ni idea realmente de lo que estoy hablando, pero bueno, parece que sí. Y es cuando me dedico a comentar qué me ha parecido el cómic a nivel técnico. Ya os digo, sin tener casi ni idea de esto, evidentemente. Y se trata de un cómic que tiene un dibujo muy de la época, muy típico de aquel entonces, en el que encontramos un Batman muy bien diseñado, con un traje muy chulo, el típico azul de la época. Y las viñetas, los personajes, los paisajes, los ambientes, etcétera, tienen colores muy vivos. Algo que yo no me esperaba, porque realmente tú ves la portada, la ves negra, oscura, con Batman y Robin muerto en sus brazos, y te piensas que vas a encontrar una historia triste, que sí, que en parte es triste, pero con un color que acompaña esa tristeza. Pero no, encontramos colores vivos, colores muy cálidos, porque una gran parte de la obra ocurre, como ya os he dicho, en Oriente Medio, y allí se ve el desierto, se ve un poquito la arena y el ambiente así más caluroso. Y en cuanto al guión, vemos que está bien, que es sencillo, que es fácil de leer, me refiero que es fácil de entender y de seguir, no es farragoso como algunos que podemos encontrar de aquella época. Pero sí que es verdad que, como ya os he comentado, vemos algunas cosas que se ven bastante forzadas, y entre ellas están esas casualidades que os he comentado anteriormente, como que, por ejemplo, Batman vaya por su parte al Líbano para buscar al Joker y Jason vaya por su parte al Líbano para encontrar a su madre. Qué casualidad que coincidan justo allí, en ese momento. También, como ya os he dicho, es un poco raro que hagan al Joker embajador de Irán en la ONU, pero bueno, eso aún, mira, no queda mal del todo. Lo que sí que he podido apreciar, y eso ya es quizá cosa mía, que seguramente sea así, es como que veía yo que a medida que iba leyendo el principio de la obra, Starling no pensaba que los lectores quisieran matar a Jason, porque lo que se desarrolla después de la muerte parece como un poquito improvisado, pero ya os digo, esto es cosa mía y puede ser que no. Lo que sí que tenemos al final de esta edición, y no sé si de otras también, seguramente sí, porque no las tengo, no lo puedo confirmar, es que aparecen las viñetas que hubiesen salido en los cómics si los lectores hubiesen decidido salvar a Robin. Esto es muy curioso de ver, porque vemos en estos extras como que Batman lleva a Robin al hospital, allí se salva, igualmente le jura venganza por lo que ha recibido, pero sigue vivo, y es gracioso de ver, no está mal. Y ahora sí, ya para cerrar el vídeo y para cerrar este primer capítulo de la Batmanía, tenemos mi opinión personal. Esto sí que ya es personal e intransferible, porque es lo que yo opino desde mi interior, desde mis criterios, de esta obra en concreto. Me ha parecido un cómic más que espléndido, interesante. ¿A qué me refiero? A que yo me esperaba una obra mucho más superficial,
mucho más forzada, porque, como ya os he explicado, se veían obligados a decidir si matar a Robin o no por el hecho de que no caía bien a los lectores, etc. Pero me he encontrado con una obra, con una trama política bastante contundente y bastante interesante, que me ha hecho ser consciente de que las cosas no han cambiado para nada desde aquel entonces hasta ahora. Seguimos teniendo esos conflictos entre Oriente y Occidente, ya sea por temas económicos, por temas religiosos, pero vemos que la cosa no ha cambiado, sino que incluso ha podido ir a más. Y a mí todo esto me interesa mucho porque nos hace coger una perspectiva histórica de los hechos, que nos creemos que ha habido guerras, ha estado la Primera Guerra Mundial, la Segunda, el conflicto con Oriente, la Guerra Fría, etcétera, y que hoy en día no tenemos nada de eso y no nos ha quedado ningún resto de eso. Pues no, realmente vemos como hace 30 y pico de años teníamos un conflicto muy similar al actual, que no ha cambiado en nada y que seguían muriendo gente y se seguían haciendo negocios con armas y se seguía viendo siempre a Occidente como los buenos de la película, cuando no siempre evidentemente es así. Y esto es otra cosa que me gustaría remarcar, que es que en todas las películas, en todos los libros, en todas las series, en todos los cómics, vemos cómo Estados Unidos es siempre la parte buena de la historia. Y por supuesto que no es así. Todos los bandos tienen sus partes buenas y sus partes malas. Pero evidentemente en un cómic que se ha producido en Estados Unidos, pues van a mostrar como que Occidente es la parte buena siempre. Y esto es algo que ya me empieza a chirriar bastante, porque si nos fijamos en las películas hollywoodienses, esto siempre es así y hay un sesgo histórico ahí que, bueno, podríamos estar debatiendo durante muchas y muchas horas. Pero bueno, yendo ya un poco más con lo que es la trama del Joker y tal, hay que decir también que el hecho de que aparezca la ONU, la institución como tal, los edificios, Nueva York de la época y todo, hace de esta historia mucho más terrenal. ¿Por qué? Porque vemos como el Joker, un villano de Batman, de Gotham, en este caso es un embajador político de la ONU en una ciudad, en una institución que está situada en una ciudad real. Esto, como ya os digo, lo hace todo mucho más terrenal, e incluso la actitud que tiene el Joker cuando apalea a Robin denota una personificación del personaje, nunca mejor dicho, muy buena. Es decir, no vemos a un Joker actuando con gases químicos desde la sombra, no, él coge una barra de hierro y empieza a apalear a Robin hasta que se desangra prácticamente. Y esto me parece muy guay, porque muchas veces, bajo mi punto de vista, los cómics de superhéroes, que me encanta decirlo, esto no quiere decir que no me gusten, muchas veces estos pecan de fantasía, de perfección, de imaginación, de ciencia ficción, y al que de vez en cuando tengamos una dosis así de realidad, yo lo veo muy guay. Yo tenía muchos inputs negativos de otras personas de esta historia, pero la verdad es que me ha sorprendido para bien. Se trata de un momento emblemático de Batman, de la historia de Batman, porque es un momento en el que los lectores deciden que uno de los personajes más icónicos de ese momento para Batman, para el protagonista, fallezca. Y esto ha provocado que el transcurso de toda la trama que ha ido después de la serie regular de Batman cambie, evidentemente. Otra cosa es que haya cambiado para bien o para mal, pero cambió. Cambió el paradigma de todo esto. Y como ya os he comentado hace un momento, yo había recibido muchas críticas negativas de este cómic, algunas positivas, eso sí, pero la mayoría eran negativas, y quizá eso es lo que ha hecho que me sorprenda para bien. Así que yo os recomiendo, y os lo voy a recomendar muchas veces, que si os apetece leer un cómic, o os apetece ver una película, o lo que sea, lo leáis, la veáis, o hagáis lo que os apetezca, porque cada uno tiene un gusto diferente. Y a mí este cómic me ha gustado y bastante, y a otras personas que yo he visto no. Y eso no significa que yo tenga la razón y ellas no, o viceversa. Y yo creo que esto es lo bonito del arte, en este caso del arte del cómic, que cada uno tiene una percepción diferente y cada uno tiene unos gustos diferentes. Y hasta aquí el primer episodio de esta Batmanía. Espero que os haya gustado un poquito la reseña de este cómic, mi opinión personal, etcétera. Ya os digo que, como Batman es mi personaje favorito de cómics, quiero ir haciendo como mínimo 1 o 2 vídeos de estos al mes. Ya os digo, tanto de cómics como de películas, como de noticias de Batman, de lo que sea.
Pero eso, dad vuestro like si os ha gustado, suscribíos al canal, que esto en los anteriores vídeos no lo he hecho porque no estoy acostumbrado a hacerlo, pero os lo digo por si acaso, no estáis obligados, pero siempre se agradece. Y os espero en el próximo vídeo que suba al canal, que será muy prontito. Y ya sabéis que la puerta del almacén 23 siempre estará abierta para todas y todos vosotros. Que vaya muy bien. Adiós.